Hace unos años, durante la visita a la casa de unos amigos, estábamos hablando de algunos temas bíblicos de interés, cuando una de las personas presentes, una amiga de la familia, me preguntó sobre un punto bíblico de Apocalipsis. Ciertamente, la persona ya sabía la respuesta de lo que me estaba preguntando. Si un evento específico ocurriría antes o después de otro evento específico. A lo largo de los años me he dedicado exclusivamente a estudiar a profundidad la cronología de los acontecimientos relatados en el libro de Apocalipsis, que se convirtió en la verdadera clave para comprender lo profetizado por Jesús a través del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. De hecho, de un vistazo rápido, cualquier lector se da cuenta de que el libro de Apocalipsis comienza con la era apostólica, avanza hacia la apertura de los 7 sellos, seguido por el sonido de 7 trompetas y el derramamiento de las 7 copas con las últimas 7 plagas, culminando el libro con nuevos cielos y nueva tierra. Así, en general, los acontecimientos están relacionados en gran medida de manera cronológica. Sin embargo, las diferentes interpretaciones se pierden en los detalles de esta línea del tiempo general. La mayoría de las interpretaciones aplican una cronología lineal de principio a fin en todos los capítulos, aislando a veces ciertos eventos dentro del texto que aparentemente no se encajaría en esa línea del tiempo que se está relatando. En definitiva, cuando no se comprende la cronología bíblica del libro de Apocalipsis, ciertos pasajes terminan aislados de la línea principal, es decir, se colocan entre paréntesis, separándolos de la línea narrativa principal, lo que puede causar cierta confusión e incluso se puede perder el sentido de lo que se está leyendo, alejándose de un mejor entendimiento que estaría más cercana a la realidad. Se aleja cuando se hace ese tipo de aislamiento de acontecimientos dentro de la línea del tiempo. Otro punto importante a considerar al estudiar la cronología del libro de Apocalipsis es que, en cierto modo, existen interpretaciones estandarizadas entre las diferentes denominaciones cristianas evangélicas. Surge la pregunta: ¿será que las distintas denominaciones llegaron por separados
a la misma conclusión interpretativa? ¿O será que ellas tuvieron un origen común de interpretación cronológica? La respuesta surge de un estudio histórico sobre el surgimiento de las denominaciones cristianas modernas existente en la actualidad, comenzando por el siglo XVI con la Reforma Protestante en Europa y principalmente pasando al siglo XIX en Estados Unidos, donde comenzaron a proliferar decenas de denominaciones con un origen común, mismas que surgieron del fallido movimiento mesiánico de finales de la primera mitad del siglo XIX. Observamos que la primera y mayor interpretación de una profecía bíblica que se volvió común y aceptada por cristianos de origen protestantes fue la profecía del libro de Daniel, capítulo 8, sobre las 2300 tardes y mañanas y sobre la purificación del santuario. El señor William Miller, de una congregación bautista, interpretó esta profecía de Daniel capítulo 8. Él lo interpretó allá por los años de 1816 hasta 1818, cuando ha estado estudiando ese libro, y en 1831 comenzó a predicarla en la costa oeste de Estados Unidos. Entonces, a través de esos estudios personales, el señor Miller creyó que Jesús regresaría a la tierra entre las primaveras de 1843 y 1844, siendo la fecha final establecida para el regreso de Jesús el 22 de octubre de 1844. Muchos cristianos de diferentes denominaciones creyeron en la predicación de Miller, y aquel movimiento mesiánico sobre la vuelta de Jesús con hora y fecha creció enormemente. Pero Jesús no vino en esa fecha prevista, y ese día que no sucedió nada pasó a ser conocido en la historia religiosa de los Estados Unidos como el Día del Gran Chasco. En un principio, las congregaciones derivadas del movimiento millerista no tenían una declaración de fe sobre temas fundamentales como la cristología, la frecuencia de la Santa Cena, el bautismo y la observancia del sábado. Una congregación derivada de esos movimientos mesiánicos se diferenciaba de otra congregación en algunas prácticas específicas. Los grupos religiosos se regían únicamente por principios bíblicos. La doctrina
como dogma ya escrito que regula el pensamiento y la acción respecto de diferentes temas teológicos, comenzó a surgir y a evolucionar a partir del estudio personal de determinadas personas, valga la redundancia. Dichos estudios comenzaron a ser publicados después de 1844, comenzaron a ser publicados por estos diferentes grupos religiosos en revistas que ellos mismos crearon para informar a sus miembros sobre diferentes temas bíblicos. Así, lo que alguna vez fueron principios generales que guiaron a las congregaciones, luego se convirtieron en doctrinas específicas y diferentes denominaciones, a pesar de aceptar ciertas doctrinas en común, diferían entre sí en algunas otras doctrinas. Por ejemplo, mientras algunos continuaron guardando el día de domingo, otros optaron por guardar el día de sábado. Fue en la segunda mitad del siglo XIX que muchas de las interpretaciones personales del libro de Apocalipsis se consolidaron y se convirtieron en parte doctrinal de denominaciones emergentes, como la Iglesia de Dios del Séptimo Día, fundada en 1858, y también la Iglesia Adventista del Séptimo Día, fundada en 1860. Aclarando que de esas dos corrientes religiosas, surgidas como consecuencia de la predicación de Guillermo Miller o de William Miller, la Iglesia de Dios unida como organización se remonta a la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Por tanto, hoy, en pleno siglo XXI, más de 150 años después de los movimientos mesiánicos, las interpretaciones del libro de Apocalipsis ya están establecidas y prácticamente cerradas. Las interpretaciones hechas en el mundo hace casi 2 siglos comenzaron a variar un poco de los acontecimientos y perspectivas del mundo moderno en que vivimos. Pero eso no debe de extrañarse, ya que el conocimiento bíblico tiene que ser creciente y el entendimiento profético debe ir en aumento conforme vaya sucediendo lo que está profetizado. Por ejemplo, en un artículo de la revista Las Buenas Noticias de septiembre-octubre de 1998, el artículo que habla si nos indican las profecías cuándo volverá Jesucristo, ese es su título. Ese artículo dice que, abre comillas, aunque podemos entender algunos pasajes claramente,
refiriéndose al libro de Apocalipsis, otros se encuentran fuera del alcance de nuestro entendimiento actual. Cierra comillas. Lo que expresa ese artículo de las buenas noticias es que todavía hay que esperar que ocurran ciertas cosas para poder avanzar en el entendimiento de algunos pasajes bíblicos. El mismo artículo nos da un ejemplo al decir que el entendimiento de Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, que dice que Dios viene a destruir a los que destruyen la tierra, dice el artículo, abre comillas, ha sido tan solo en las últimas décadas que el hombre ha adquirido esta capacidad, cierra comillas, la capacidad de destruir el planeta. Por lo tanto, solo hace unas décadas, con el desarrollo de la bomba atómica, es que se pasó a comprender mejor que el hombre tiene la capacidad de destruir la tierra. Comprensión que no se tenía hace 150 años atrás, cuando los diferentes grupos religiosos establecieron una interpretación del libro de Apocalipsis. Así, no es extraño entender que, cruzando las profecías bíblicas con la realidad en la que vivimos hoy, llegamos a comprender más detalles de la profecía que no se entendía antes. Esto es bastante lógico. De esta manera, buscamos un acercamiento de las Escrituras con el mundo moderno en el que vivimos hoy, a las puertas de un nuevo orden mundial. Debemos ajustarnos de manera más coherente y real a la cronología establecida para las profecías de los últimos días, especialmente las referidas en el libro de Apocalipsis, coherente con la realidad de nuestro mundo, de la historia, de los acontecimientos que suceden en nuestro mundo, que difiere significativamente de la realidad en que vivieron los movimientos mesiánicos del siglo XIX. Para trazar la cronología del libro de Apocalipsis, debemos aplicar teoría y práctica. Como teoría, entendemos que la Biblia se interpreta a sí misma en algunos puntos. En los mismos libros proféticos de Daniel y de Apocalipsis, por ejemplo, encontramos, al leer sus profecías, la interpretación de algunos de sus símbolos. A veces encontramos estos significados también en otros libros de la Biblia, como nos dijo el profeta Isaías, mostrándonos una metodología de estudio para el entendimiento de la Biblia y de las profecías bíblicas. Isaías, capítulo 28, versículo 10 dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato,
reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. En este texto está la justificación para tomar la Biblia como un todo y también buscar en las mismas escrituras, ya sea en el libro estudiado o en otros libros de la Biblia, buscar comprender lo que se está leyendo. Tomemos un ejemplo, el del libro de Daniel. Daniel escribió, él describió el sueño del rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, que soñó con una estatua de una persona compuesta de cuya estatua estaba compuesta de esa persona de diferentes materiales metálicos. Y finalmente, a los pies de la estatua estaba hecha de arcilla cocida mezclado con el hierro, que representaba ese final y toda la estatua, la sucesión de imperios mundiales desde Babilonia, que era la cabeza de la estatua, en el siglo 7 a.C., hasta nuestros días actuales. Finalmente, en esta profecía, una piedra cae del cielo y destruye esa estatua representando los gobiernos mundiales, reduciéndola al polvo que lo llevó el viento. Pero la piedra que golpeó la imagen se transformó en una gran montaña que llenó toda la tierra. Y luego Daniel presentó la interpretación en el capítulo 2, versículos 44 y 45. Daniel dijo: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Versículo 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Esta será la principal herramienta que utilizaremos al trazar la cronología del libro de Apocalipsis. La interpretación que la misma Biblia hace de algunos de sus pasajes, eso lo vamos a utilizar. Un poquito aquí, otro poquito allí. Sin embargo, existe una metodología complementaria para comprender las profecías bíblicas, aprobada y alabada por un gran teólogo, el apóstol Pablo. Hechos, capítulo 17, versículos 10 y 11. Versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica,
pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Pablo destacó estar de acuerdo con la metodología comparativa. Los de la ciudad de Berea leían las Escrituras y las comparaba con lo que Pablo decía y con las cosas que veían en la sociedad que vivían. Jesús, hablando específicamente acerca de la profecía, dijo en Mateo capítulo 24, versículos 32 y 33. Versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. También es necesario aplicar el método comparativo en la práctica para incrementar el conocimiento de las profecías bíblicas. Mucho de lo profetizado lo podemos entender al observar este mundo actual que es objeto de las profecías del Apocalipsis y de otros libros de la Biblia. Al estudiar el libro de Apocalipsis, es necesario también estudiar la historia, porque algunas de las profecías ya sucedieron y otras están en camino, siguiendo el desarrollo histórico del mundo. Entonces, antes de comenzar a estudiar la cronología del libro de Apocalipsis, veremos una aclaración importante sobre las profecías bíblicas. Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que dice: lo secreto le pertenece al Señor, nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Por ello, en este estudio bíblico nos proponemos enmarcarnos en el marco de la Biblia, que en parte se interpreta a sí misma, y también vamos a utilizar la comparación práctica entre profecías y acontecimientos mundiales. Además, no podemos dejar de resaltar un sabio pensamiento de Salomón cuando escribió sobre la importancia de la profecía bíblica. Proverbios, capítulo 29, versículo 18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin el conocimiento de que, a pesar de todos los sufrimientos y desgracias del mundo, hay un futuro glorioso profetizado para los seres humanos, más allá de la muerte y la destrucción. Sin ese conocimiento, nuestra fe
sería en vano. Seguimos este camino de esperanza porque conocemos las profecías bíblicas sobre el futuro y sobre el establecimiento del reino de Dios y el papel que jugará el ser humano en ese reino futuro. Conocer las profecías bíblicas es muy importante y es parte de nuestra preparación para lo que vendrá antes del establecimiento del reino de Dios con el regreso de Jesús. Por experiencia propia digo que cuanto más leo y estudio el libro de Apocalipsis, más me fascinan las revelaciones contenidas en este libro profético, dirigidas principalmente al tiempo del fin. El canon o colección de libros que componen el Nuevo Testamento fue moldeado y aceptado a lo largo de los primeros siglos de formación del origen del cristianismo. A finales del siglo I, después de Cristo, ya hay noticias de que las cartas del apóstol Pablo circulaban entre los seguidores de Cristo. Flavio Justino, teólogo de origen romana en el siglo II, él ya citaba los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas como memoria de los apóstoles, que se leían junto con los escritos de los libros proféticos de la Biblia hebrea. En el siglo III ya existían disputas sobre la aceptación de algunos de los libros como Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis, que son libros que efectivamente conforman hoy el Nuevo Testamento. También hubo disputas sobre otros textos que no están en el Nuevo Testamento, como los Hechos de Pablo, el Pastor de Hermes, el Apocalipsis de Pedro, la Epístola de Bernabé y la Didache, que definitivamente no fueron considerados como libros inspirados. Las aceptaciones y rechazos se fueron definiendo a lo largo del tiempo, no fue a la ligera. El considerar algunos inspirados y otros no. Eso requirió un estudio bastante profundo. Desde el siglo IV hasta el siglo XVII se siguió debatiendo sobre el canon del Nuevo Testamento. Aún así, el conjunto de libros que componen la Biblia no son los mismos para las principales religiones cristianas. El ejemplo más cercano a nosotros es la Biblia católica, que lleva 7 libros a más en el canon del Antiguo Testamento. Hay otras tradiciones ortodoxas como la armenia, la etíope
y la eslava que aceptan libros como el libro de los jubileos, el libro de Esdras 2 y Esdras 3 y el libro de Enoc. Sin embargo, el libro de Apocalipsis de Juan forma parte del canon de todas las tradiciones cristianas: protestante, católica, ortodoxa, armenia, copta, ortodoxa, etíope y siria. Una de las razones principales para que las iglesias de Dios lea y estudie el libro de Apocalipsis de Juan es porque el libro no está cerrado para ellas. Apocalipsis capítulo 22, versículo 10 dice: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Para las iglesias de Dios, no es un libro profético cerrado al estudio y a la comprensión de la iglesia. Pero ciertamente la comprensión ha sido evolucionando, ha ido creciendo a través del tiempo, porque parte de la interpretación depende de los acontecimientos mundiales que predice el mismo libro. Y cuando estos acontecimientos suceden, aumentamos nuestra comprensión en lo que aún falta suceder. Es como que algo muy difuso se va volviendo menos difuso. Poco a poco va ganando más nitidez. La observación del mundo en el que vivimos, la observación de este mundo en que vivimos ayuda a comprender mejor las profecías del Apocalipsis a medida que nos acercamos a la historia final de la humanidad en el futuro cercano llamado tiempo del fin. Es obvio que el apóstol Juan escribió con sus propias palabras lo que vio, pero no entendió lo que vio. Aún así, sin comprender lo que vio, porque era un mundo demasiado futurista para su época, que era una época de escaso desarrollo tecnológico avanzado, él, Juan, y los cristianos del primer milenio y gran parte del segundo milenio pudieron comprender y creer que en el tiempo del fin ocurriría grandes catástrofes y Dios intervendrá en la historia de la humanidad, salvando a sus fieles y castigando todo mal en todo el mundo. A diferencia del libro de Apocalipsis y ciertamente de todos los demás libros de la Biblia que estaban abiertos al entendimiento de los miembros de la Iglesia de Dios que Jesús estableció, el libro profético de Daniel, escrito durante el exilio de los judíos en Babilonia, allá por 600 años antes de Cristo, ese libro fue sellado para los judíos hasta el tiempo del fin. Daniel, capítulo 12, versículo 4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras
y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Incluso con el vertiginoso aumento de la ciencia, el conocimiento de la profecía o de las profecías bíblicas permanece cerrado a los judíos que no han sido llamados a formar parte de la iglesia de Dios todavía. Y también está cerrado ese conocimiento al resto del mundo, a aquellos que aún no están siendo llamados por Dios. El mayor ejemplo de esta aplicación a Israel es exactamente la no aceptación por parte de los judíos de que Jesús es el Mesías profetizado en las profecías de la Biblia hebrea, incluyendo el libro de Daniel. No aceptan a Jesús como el Cristo porque no entienden la profecía bíblica sobre este punto. Tienen un velo sobre los ojos que aún no se puede quitar. Solo en el tiempo del fin es que sus ojos serán completamente abiertos de la nación de Judá y consecuentemente del resto del mundo. Además de que los libros proféticos no están cerrados a la iglesia de Dios, hay otra razón para leerlos y que la encontramos en la apertura y cierre del mismo libro de Apocalipsis. Aquí lo que está dirigido a las iglesias de Dios. Entonces, en la introducción del libro de Apocalipsis leemos capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y para cerrar este mismo libro de Apocalipsis, Juan escribió Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. He aquí vengo pronto, en las palabras de Jesús. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Un libro abierto para las iglesias de Dios que trae la felicidad a quienes lo leen, escuchan y guardan todo lo que está escrito en él. En eso reside la importancia de estudiar el libro de Apocalipsis y las profecías bíblicas que ocupan 1/3 de toda la Biblia, entendiendo que una profecía bíblica es un tratado o declaración de Dios que revela su pensamiento y voluntad que profesaba a través de personas llamadas profetas, inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a leer los versículos 20 y 21, que dice, versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Como la interpretación de la profecía bíblica no debe ser privada, emplearemos
las dos formas de lectura ya explicadas, una teórica y la otra práctica. El objetivo es abordar los contextos que nos permite trazar una cronología de los acontecimientos descritos en la profecía de Apocalipsis. Sobre el libro de Apocalipsis indicamos que el mismo fue escrito a finales del siglo I después de Cristo, alrededor del año 95 de nuestra era, por el apóstol Juan, hijo de Zebedeo, cuando él se encontraba desterrado por los romanos a la isla de Pátimos. Esta isla griega de 45 kilómetros cuadrados de superficie está situada en el sur del mar Egeo, a 55 kilómetros al suroeste de la costa de Turquía. Esta isla fue utilizada como lugar de exilio por el mismo Imperio Romano. Pero este libro y los demás libros de la Biblia, todos ellos, como último punto que vamos a abordar en el estudio introductorio de hoy sobre la cronología de Apocalipsis, podemos decir que todos los libros de la Biblia fueron escritos de manera continua, sin las divisiones modernas de capítulos y versículos que conocemos hoy, que utilizamos hoy, que es muy sencillo de encontrar cualquier texto, palabra, en toda la Biblia. Por ello, en tiempos de Jesús, leemos, cuando todavía no existía esa división de capítulos y versículos, Lucas capítulo 4, versículos 16 y 17, voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que dice, versículo 16, fue a Nazaret, hablando de Jesús, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura. Versículo 17, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito. Así que Jesús leyó el siguiente extracto de ese libro de Isaías. Aquí vamos a leerlo desde Lucas capítulo 4, ahora versículos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Versículo 19, a predicar el año agradable al Señor. Y al terminar la lectura, Jesús entregó el rollo al rabino de la sinagoga y se fue y volvió a sentarse. Como se sabe, Jesús no citó capítulos ni versículos, simplemente encontró el lugar donde estaba escrito. Y como vemos en la reproducción del extracto del libro de Hebreos, de una copia del libro de Isaías del primer siglo después de Cristo, aquí en pantalla, realmente no había división de capítulo ni de versículos en los manuscritos antiguos. Por no decir que originalmente no había algún tipo de división en el texto bíblico, los rollos de los libros de la Biblia a veces tenían espacios en blanco al final
o en el medio de las líneas. Pero la primera división conocida de la Biblia fue en capítulos. Y eso se hizo en el siglo XIII por Stephen Langton, arzobispo de Canterbury, localidad al sur de Inglaterra, de la iglesia anglicana. La división de versos o de versículos fue realizada por primera vez en la primera mitad del siglo XVI. Entonces, 3 siglos más tarde que de la división de capítulos. Y esta división de versículos fue hecha por Santis Pagnino, un judío converso de la orden dominicana de Florencia. Sin embargo, fue el tipógrafo parisino Roberto Estienne quien llevó a cabo la actual división del Nuevo Testamento en versículos, en el año de 1551. La primera Biblia impresa con división en versículos fue la Biblia de Ginebra en inglés. En 1560, es decir, 110 años después de la Biblia de Gutenberg, porque la Biblia de Gutenberg aún todavía fue impresa sin división de versículos. Que ahí fue esta división impresa, es del año de 1560, como se fue dicho. Entonces, basándonos en la historia de la división moderna de la Biblia en capítulos y versículos, vemos que la posibilidad de que esta división no coincida con el contexto es concretamente posible en algunas partes específicas. Por ello existen casos en que un capítulo termine antes que se concluya el tema que se está desarrollando. Y eso vamos a ver un ejemplo más adelante en el mismo libro de Apocalipsis. Así, con esta introducción, a partir del próximo estudio bíblico vamos a empezar a relacionar el texto de Apocalipsis con la línea del tiempo, que es la base para comprender las profecías pasadas, presentes y futuras.